Vamos a comenzar con la sesión de hoy. Bien, ahora sí, comenzamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto de las sesiones anteriores. Preguntas, dudas, inquietudes. Ujú. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, Gonzalo. Trata sobre cómo vamos a ser evaluados en el curso. Ya. Eh, yo les voy a plantear una pregunta cuando terminemos el curso para que ustedes desarrollen una respuesta, ¿ya? Ensayen una respuesta. Pero eso va a ser cuando terminemos. Nosotros vamos a terminar el sábado, ¿no? Sí, profesor, es correcto. Le voy a colocar ¿cómo se llama? Una pregunta o un caso para ver cómo lo manejan. Le voy a dar, sé yo, una semana para que lo desarrollen, ¿no? Digamos, el sábado hasta el domingo de la semana siguiente, ¿no? Digamos que el sábado es 4 hasta el domingo, hasta el domingo 12 de, de marzo, ¿ok? Bien, entonces lo alcanzan por WhatsApp o por el correo. Mi correo es acabiglia, arroba, arroba, ya, pucp.pe. Ya, a ese correo. Bien, no sé si tenemos alguna, si queda claro lo de la evaluación. Sí, profesor, gracias. Bien, bien, no sé si tenemos alguna otra pregunta, duda, inquietud. Bueno, entonces nosotros hemos estado viendo la idea de la concepción de justicia que tiene Rawls, que es como se llama, que él llama justicia como imparcialidad y cómo se llama, y también que esta concepción cuenta con dos principios, ¿no? Hemos visto nosotros la sesión del sábado, el primer principio de la justicia como imparcialidad, que justamente menciona la necesidad de los derechos y libertades, de cómo se deben repartir los derechos y las libertades. Ese primer principio funciona, digamos, se presenta eh, como en el rango de las leyes.
en rango constitucional, podríamos decir. Se trata de un principio que garantiza a todos derechos y libertades básicas, fundamentales, igualitarias para todos, ¿no? La idea de que en una sociedad democrática nadie tiene más derechos que otras personas, que otra persona, ¿ok? Y es la idea de que nadie tiene corona o derechos especiales o prerrogativas especiales. En el sentido de que nadie tiene privilegios ante la ley. ¿Ok? Privilegios ante la ley. Eso corresponde al mundo no democrático, ¿ya? Un orden no democrático como el de la Edad Media o el antiguo régimen. Es un orden donde eh, está lleno de privilegios para las clases o los grupos más, digamos, eh, poderosos de la sociedad. ¿Ok? Pero en una sociedad democrática, el asunto no funciona de esa forma. No existen privilegios. Sí hay una diferenciación en derechos, pero no, eso no significa que se trate de privilegios. ¿Ok? Y otra cosa que tiene el primer principio es la idea de los derechos políticos que deben ser garantizados, la idea de la participación y la idea de cooperación, la idea de una sociedad como un sistema justo de cooperación, en el cual, la cual los ciudadanos, los integrantes de la sociedad, son partícipes de la articulación del sistema político. Esa es una idea importante para Kant, mejor dicho, para Rawls, ¿ok? Y quiero que vayamos entonces a las diapositivas para poder ver el segundo principio de justicia. Voy a compartir pantalla. Bien, y aquí está cómo se llama el primer principio. Dice: cada persona tiene igual derecho a exigir un esquema de derechos y libertades básicos e igualitarios completamente apropiado, esquema que sea compatible con el mismo esquema para todos, y en ese esquema las libertades políticas iguales, y solo esas libertades tienen que ser garantizadas en su justo valor. Entonces, el primer principio, este primer principio es llamado normalmente principio de igualdad, porque apunta a la igualdad en derechos y libertades. Y aquí hay un elemento importante que hay que tener en cuenta. Rawls no considera que la justicia tenga que ver con un sistema de
repartición igualitaria de todas las cosas. Ya esa posición que, ¿cómo se llama? Que Rawls, digamos, no apoya, creo que se llama igualdad simple. La idea más, digamos, la forma más rápida de entender, digamos, el sistema de igualdad simple, que es la que Rawls toma a distancia, es la idea de si somos una sociedad que tiene 10 personas y tenemos 100 soles, repartimos o alguien reparte 10 soles por persona. 10 soles por persona. ¿Ok? Entonces, los recursos y la riqueza se reparte de manera igualitaria entre todos. ¿Cuál es el problema que tiene eso? Digamos, no sé si ustedes podrían decir, digamos, ¿qué problemas tendría un sistema social y político que funcione de esa forma, bajo el esquema de igualdad simple? Profesor, bueno, yo como economista, mi respuesta sería la de los incentivos, ¿no? Que, digamos, al repartir las cosas a todos por igual, como que podrías no generar incentivos para esforzarse, ya sea trabajar o arriesgarse invirtiendo. Entonces, Ujú. como que el grupo en su conjunto, digamos, no progresaría, se estancarían, digamos. Ya. Entonces, la gente no tendría incentivos para progresar. ¿Qué otro problema tendría un régimen de igualdad simple? Por ejemplo, a la semana de haberse hecho el reparto, la gente seguiría teniendo cada uno 10 soles, o algunos tendrían 15 soles y otros 5. O de repente algunos tendrían 20 y otros nada, ¿no? Porque se supone que los recursos están hechos para ser utilizados, ¿no? Qué sé yo, de repente alguien le compra algo y le da el producto, digamos, o le da, digamos, los recursos, digamos, o alguien los malgasta, otros los invierten, ¿no es cierto? Entonces, después de una semana o después de 10 días o de un mes, de repente habría un grupo de personas, 5 o 6, que tienen y otros que no tienen nada. Entonces, en ese caso, lo que habría que hacer es de nuevo recoger toda la riqueza y repartirla igualitariamente de nuevo. Bien, ese es otro detalle del esquema de igualdad simple. Del esquema de igualdad simple. Y otro asunto también tiene que ver con, claro, un sistema de igualdad simple supone la existencia de un agente que reparte, ¿no? Alguien reparte y los demás son los que reciben lo que reparte ese agente, podemos decir, central. Puede ser el Estado, ¿no es cierto? Entonces, aquel que tiene la capacidad de repartir y volver a repartir, ¿acaso no tiene más poder que el resto de la sociedad?
Entonces, allí no hay una desigualdad. No hay una desigualdad entre un Estado repartidor y el resto de la sociedad. Otro ejemplo, digamos, de tipo de igualdad simple es, por ejemplo, imagínense que estamos en un salón y todos utilizamos anteojos, o algunos utilizan anteojos, ¿no? Levante la mano quienes utilizan anteojos, aparte de mí. ¿Mm? Bien, ahí Martín utiliza anteojos. Bien, imagínense que hay un grupo que utiliza anteojos y de repente otros no. Pronto, y el sistema de igualdad simple sería como, por ejemplo, yo como profesor recojo y pongo en una canasta los anteojos de todos. Y después, ¿cómo se llama? Les asigno los anteojos a cada uno de manera arbitraria. Eso es para ti, eso es para José, eso es para Martín, eso es para Car, etcétera. Para Gonzalo, ¿ok? Entonces, a lo largo, después ¿cómo se llama? De un mes, ¿qué habrá pasado? La capacidad de visión del promedio del grupo habrá disminuido, ¿no es cierto? Eso también sucede. Entonces la pregunta que queda entonces como picando en el aire es respecto de los bienes, digamos, o respecto de lo que se llama la justicia distributiva. ¿Qué es lo mejor que hay que hacer? ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿O cómo definirían ustedes la justicia distributiva? ¿Qué es la justicia? Sí, José. No para responder la pregunta, sino me suscita la reflexión que ha hecho sobre el tema de la igualdad simple, y sobre todo pensando en sociedades como las nuestras, ¿no? Donde grandes sectores de la sociedad como que, como que parten ya no en una misma línea, digamos, de partida, ¿no? Sino estructuralmente están en desventaja, ¿no? En cuanto a temas de capital humano, de oportunidades que puedan tener, ¿no? En ese caso, este tema de la repartición de recursos eh, podría ser, no sé si entendido, puesto como el limpiar un poco la cancha en cuanto al tema de oportunidades y en cuanto a temas de acceso a oportunidades para que la gente pueda desarrollar sus proyectos, ¿no? Eh, que en nuestra sociedad pues no sucede eh, siempre, ¿no? Ya, pero una cosa es darle acceso a oportunidades y otra cosa es repartir recursos, ¿o no? Sí, claro, pero pues, nada, solo me suscitaba eso pensando en sociedades como las nuestras, ¿no? ¿Mm? No Justamente sé si... pensando que en sociedades como las Ujú. nuestras, ¿cómo habría que repartir los recursos? ¿O cómo habría que hacer justicia?
por ejemplo, el tema del acceso a la educación o acceso a la cultura. Eso es un también poder, bueno, no sé si podemos igualarlo eso a un recurso, pero creo que podría ser también importante para que la gente pueda, o gran parte de la población pueda aumentar sus posibilidades de éxito, ¿no? O de acceso a derechos también, ¿no? Ya, entonces, acceso a la educación podría ser, eh, pero ¿cómo se llama? Por ejemplo, imaginemos que le damos acceso a educación a todos los niños y adolescentes del Perú, ¿ya? Pero si algunos de ellos están malnutridos o no tienen almuerzo o no han desayunado, pueden, ¿cómo se llama? Aprovechar el acceso, lograr alcanzar el acceso por completo. No, pues no, no, claro, tiene que ser complementario con otras cosas, ¿no? Ujú. Incluso se menciona que en un ambiente donde la violencia es dominante en la cultura, pues hace también que los niños no desarrollen su potencialidad, ¿no? O sea, va también desde ese lado, o sea, es una cosa multifactorial, ¿no? Ujú. Ujú. Por ejemplo, el argumento del liberalismo clásico que defiende Rosa María Palacios, ¿ya? Rosa María Palacios, ella defiende una versión liberal clásica del feminismo. Ella dice, la mejor manera de hacer que la mujer adquiera derechos es a través de la educación, porque a través de la educación va a poder emanciparse del varón. Eh, pero la pregunta es, ¿eso suficiente? Bien, pero eso nos lleva de nuevo a la pregunta, ¿no? ¿Qué entendemos por justicia? ¿Qué entendemos por justicia? Bueno, hay una definición clásica de justicia, ¿no? Que quiere decir lo siguiente, darle a cada cual lo que le corresponde. Darle a cada cual lo que le corresponde. Esa definición es antiquísima. Eso está, por ejemplo, en la República de Platón y también en la Ética de Nicómaco de Aristóteles. Darle a cada cual lo que le corresponde. Eso no es justo. Esa es la definición adecuada de justicia. Veamos, ¿no? Veamos cómo funciona esa idea, digamos, esa definición de justicia. Darle a cada cual lo que le corresponde. ¿Cómo determinamos qué le corresponde a cada cual? Y otra pregunta es, ¿quién lo determina? ¿Quién dice qué le corresponde a cada cual? A ver, voy a colocar dos ejemplos y ustedes me van a decir, digamos,
qué, cómo se llama, qué es lo que habría que hacer, a quién le corresponde el objeto. Ya imaginémonos que un niño que ha hecho una flauta, ¿ya? Un niño o niña ha hecho una flauta. Pero hay dos niños más. Hay un niño que sabe tocar la flauta y hay un niño que no tiene nada. Los otros, digamos, el que ha hecho la flauta no sabe tocar la flauta, el que no tiene nada tampoco sabe tocar la flauta. El niño que sabe tocar la flauta no ha hecho la flauta, pero tiene, ¿cómo se llama? Pero tiene recursos. El niño que no tiene nada, que es muy pobre y no tiene nada, no ha hecho la flauta, pero tampoco sabe tocar la flauta. Pero es alguien que no tiene ningún tipo de recurso. ¿A quién le corresponde la flauta? ¿Qué dirían ustedes? Profesor, ahí yo tendría que citar el teorema de Coase, que dice pues que cuando los costos de transacción son bajos, al final los bienes terminan siendo, o sea, más allá de quienes poseen los bienes inicialmente, los bienes terminan siendo posesión de aquellos que lo valoran más, ¿no? Quienes valoran más los bienes terminan teniendo una disposición a pagar mayor por ellos y terminan consiguiéndolos más allá de que se hayan sido suyos en un principio o no. Entonces, ¿a quién habría que dar la flauta, bajo ese razonamiento? Al que sí la sabe tocar, ¿no? De hecho, los demás estarían de acuerdo con que él digamos, es lo más útil que para todos, que él sea quien la use, quien la tenga. ¿Ya? ¿Qué piensan los y las demás? ¿Quién apoyaría la idea de darle la flauta al niño que construyó la flauta? ¿O quién apoyaría la idea de darle la flauta al niño que no tiene nada? Mira, aquí hay tres, en realidad, en este caso, aparecen tres criterios diferentes de justicia, podríamos decir, de justicia distributiva. De eso estamos hablando, distribución de bienes. ¿No? La idea de que la flauta tiene que estar en manos del que la produjo, ese es el liberalismo de John Locke. Ese es el liberalismo de John Locke. ¿Ok? La idea de que la flauta tiene que estar en manos del que sabe tocarla, esa es la posición del mérito, meritocrática. Y la idea de que la flauta tiene que estar en manos del que no tiene nada, ese podría ser Marx. Podría ser Marx. Bien, son tres criterios diferentes, digamos, sería un criterio comunista o marxista, digamos, ¿no? Otro es meritocrático y el otro es, ¿cómo se llama? El trabajo es el que produce la apropiación. ¿Ok?
Es la idea de John Locke. Les voy a colocar otro ejemplo, ¿ya? Para ver qué tal. Imagínense que tenemos en una familia de 4 hijos, ¿ya? De 4 hijos. De 4 o 5 hijos, ¿ok? Y sucede que es, ¿cómo se llama? El día del cumpleaños de uno de los hijos. Uno del medio, digamos. ¿Ok? El tercero o el segundo. ¿Ok? Entonces la mamá hace una torta. Y en la noche, cuando se reúnen para cantar Happy Birthday y después de cantar Happy Birthday y apagar las velas, la mamá se dispone a cortar la torta. Y de pronto uno de ellos le dice, no se te ocurra cortar la torta en partes iguales. No se te ocurra cortar la torta en partes iguales. Entonces la mamá le dice, ¿y por qué? Porque aquí habemos quienes merecemos un pedazo mayor de la torta. A ver, ¿quiénes podrían merecer un pedazo mayor de la torta? ¿Qué piensan ustedes? ¿A quién tendría que corresponder un pedazo mayor de la torta? Sí, profesor, como le mencionaba en mi anterior intervención, bueno, en principio, pues lo justo sería que la flauta sea propiedad de quien la hizo, ¿no? Pero eventualmente el que la hizo no la va a valorar tanto como quien sí la sabe tocar y estaría dispuesto a venderla y el otro a comprarla. Entonces, finalmente, pues, como le digo, en ausencia de costos de transacción, o sea, si estas personas pueden transar entre ellos, termina siendo irrelevante la dotación o asignación inicial de los bienes, ¿no? Ya, pero en el caso de la torta, ¿a quién? Si la mamá, imagínese usted, es el papá de esa familia y tiene que repartir la torta y ya sabe que no puede repartirla por partes iguales. ¿A quién le daría el pedazo más grande? Profesor, estará en correspondencia a quien la pueda comer o saciar, ¿no? O sea, habrá el trozo más pequeño, pues será para el niño más pequeño y un trozo mayor será para el niño mayor, ¿no? Depende Entendería del así. tamaño del estómago. Un adulto, pues seguramente podrá comer un trozo mayor, ¿no? Ya, Un niño, no, ¿no? dependiendo de la edad, entonces. Sí, no, no sé si corresponderá también a la necesidad también, ¿no? Si yo le doy un trozo grande a un niño de 3, pues no, o es un golpe de azúcar fuerte, ¿no? No sé. Ya, Va por ahí mi reflexión. por más de que él quiera el pedazo más grande. Aquí la idea no se trata de si el asunto de darle el pedazo más grande a alguien no significa que ese alguien se lo vaya a comer ahí en ese momento. Puede ser que lo guarde después y se lo coma después. O coma un pedazo y después al día siguiente otro pedazo, ¿no? ¿O no? ¿Es posible eso o no? Entonces, ¿cuál es el criterio para repartir la torta? Para repartir el pedazo más grande. ¿A quién le corresponde el pedazo más grande? A ver, por ejemplo, el
cumpleañero dice, porque a mí me corresponde el pedazo más grande porque es mi santo. ¿No es cierto? ¿No le correspondería a él porque es su cumpleaños el pedazo más grande? Pero de pronto el hermano mayor le dice, ¿cómo se llama? Le dice a la mamá, mira, yo te ayudé a hacer la torta. A mí me corresponde el pedazo más grande. ¿No le corresponde al hermano mayor porque ayudó a la mamá a hacer la torta? Y de pronto el hermano más pequeño, el hermano más pequeño le dice, a mí me corresponde el pedazo más grande porque soy el menor. Y otro de pronto dice, a mí me deberías de dar el pedazo más grande porque fíjate, con todo ese asunto del cumpleaños, te olvidaste de hacerme mi lonchera y me fui al colegio y no almorcé nada. Entonces, lo primero que voy a comer es este pedazo de torta. Tienes que darme el pedazo más grande a mí. De pronto aparece un hermano más que tiene rulitos simpáticos y dice, mire, mira, yo tengo rulitos bonitos y por lo tanto me tienes que dar la torta. A mí, el pedazo más grande a mí. ¿A quién le tenemos que dar el pedazo más grande? ¿Al que ayudó? ¿Al dueño del santo? ¿Al menor? ¿Al que no almorzó? ¿O al que tiene rulitos? ¿A cuál? ¿Ah? ¿Cuál es el criterio que vamos a utilizar para repartir la torta? Pucha, difícil que celebrar un cumpleaños, parece ser, ¿no? ¿Mm? ¿Qué criterio utilizamos? Imagínense de pronto que ¿cómo se llama? Que el pedazo más grande o al niño, al menor, le ha tocado un pedazo más grande que al mayor. Pero sucede que al mayor le ha tocado un pedazo de torta, pero que tiene un muñequito arriba. Y le dice al menor, ¿no quieres mi pedazo? Mira, tiene el muñequito que tanto te gusta. Bien, si tuviésemos que ponerle un nombre a esos criterios, ¿qué nombre le pondríamos? Por ejemplo, si el claim, digamos, el reclamo del hermano que ayudó a la mamá a hacer la torta, ¿qué nombre tendría ese, digamos, ese reclamo, ese criterio? ¿No sería algo así como la torta es de quien la ha hecho, ¿no? El pedazo más grande es para el que lo ha hecho. Sería como el caso de Locke otra vez, ¿no? Y si para quien ha colaborado, exactamente. Y si pensamos en el segundo que se fue sin almorzar, era el caso de darle el pedazo más grande al que tiene necesidad, ¿o no? Y en el caso del auxiliarlo, claro. Y en el caso del que cumple años
¿Sería por mérito? Y el caso del hermano, y el caso del hermano menor, tiene que dármelo a mí porque soy el más chiquito. ¿Qué criterio sería ese? ¿Qué criterio sería ese? ¿Creen ustedes que el hermano que tiene rulos tiene derecho a pedir el pedazo más grande porque tiene rulos? ¿O no? ¿Y qué hay del, cómo se llama? Bueno, aquí hay varios criterios funcionando, ¿no? Digamos, hay que repartir la torta y hay que buscar un criterio. Sin dejar a nadie atrás, digamos, al, ¿cómo se llama? Al menor pedazo más grande, algo así. Bien, entonces parece que el tema de la justicia distributiva no es tan sencillo, digamos. No podemos apelar a un criterio de distribución simple y, ¿cómo se llama? Y la idea de darle a cada cual lo que se merece, lo que le corresponde, eh, no queda tan claro qué le corresponde a cada quien, ¿no? O sí. No, la forma es darle a cada cual lo suyo, ¿no? Darle a cada cual lo suyo. Claro, por eso es tan importante la justicia, ¿no? Porque justamente bajo esa forma, digamos, la forma de darle a cada cual lo suyo, porque justamente lo suyo es como parte de la persona, qué sé yo, digamos, los lentes, ¿no? Mis lentes, digamos, son como una proyección de mí mismo. Y de pronto alguien me quita los lentes, es como si, ¿cómo se llama? Me amputase una parte de mi propio cuerpo, ¿no? Es decir, me deja sin algo que es mío. Y de otro lado no hay algo así como una gran virtud, darle a cada cual lo suyo, ¿no? No le estamos haciendo ningún favor a nadie cuando le damos a cada cual lo que le corresponde. ¿O sí? No, no. La justicia no es un favor. Bien, quiero que vayamos a ver con esta reflexión, digamos, con digamos, complejidad de la justicia, el término justicia, vayamos a ver
segundo principio de justicia que Rawls presenta. ¿Ya? Para eso voy a compartir la diapositiva. Y aquí está el segundo principio. Las desigualdades sociales y económicas solo se justifican por dos condiciones. En primer lugar, estarán relacionadas con puestos y cargos abiertos a todos en condiciones de justa igualdad de oportunidades. En segundo lugar, estas posiciones y estos cargos deberán ejercerse en el máximo provecho o el máximo beneficio de los integrantes de la sociedad menos privilegiados. Entonces aquí lo que estamos hablando es de la justicia distributiva de las condiciones que justifican las desigualdades sociales y económicas. Lo que Rawls está diciendo es que hay razones que justifican las desigualdades sociales y económicas. Hay razones. No todas las razones son, ¿cómo se llama? Justifican las desigualdades. ¿Ok? Pero hay algunas que sí. Entonces, en primer lugar, digamos, Rawls está diciendo que la sociedad puede ser desigual en temas de distribución de bienes. ¿Ok? Distribución de bienes. Pero las razones que justifican la desigualdad tienen que estar bien especificadas. Y la primera razón, dice Rawls, es la siguiente. Dice, en primer lugar, esas desigualdades estarán relacionadas con puestos y cargos abiertos a todos en condiciones de justa igualdad de oportunidades. ¿Cómo se llama ese criterio? Puestos y cargos abiertos a todos en condiciones de justa igualdad de oportunidades. Antes de eso, quiero desarrollar un poco más eso, digamos, pero vamos pensando un poco cómo podría llamarse ese criterio. Estamos hablando de puestos tanto públicos como privados. Por ejemplo, para ser, por ejemplo, presidente del BCR, ¿no? El presidente del BCR de pronto gana una buena cantidad de dinero. Lo que dice Rawls es lo siguiente, digamos, ese cargo o ese puesto tiene que estar después abierto a todos en condiciones de justa igualdad de oportunidades. Justa igualdad de oportunidades. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier persona podría ser presidente del BCR. De eso se trata. Cualquier persona, sepa o no sepa de economía, podría ser presidente del BCR. Parece que no, ¿no? Estamos hablando de personas calificadas para el puesto, ¿no? Para el cargo. Personas calificadas.
para el cargo, calificadas de alguna forma, digamos, por ejemplo, para el BCR tiene que saber de economía, de administración pública, cosas por el estilo, ¿no es cierto? Imagínense de pronto que después de un concurso para ocupar el cargo o el puesto, quedan 3 personas, pero una persona es, ¿cómo se llama? Profesa la religión, es varón y profesa la religión mayoritaria. La otra persona es una mujer, la otra persona es una persona agnóstica. Es un varón y es agnóstica, y es agnóstico. ¿A quién le corresponde ocupar el cargo? Los tres tienen la misma calificación respecto de economía, experiencia laboral, pero uno es uno que profesa la religión dominante, otro es una mujer, el tercero es alguien que es agnóstico. ¿A quién le corresponde? O ninguno de esos criterios es un criterio suficiente para poder discriminar. ¿Mm? Parece que no, ¿no? Digamos, no se puede discriminar a la mujer por ser mujer, ¿no? Se supone que se debe dar ¿cómo se llama? El puesto por razones que vengan al caso. Razones que vengan al caso. Razones que tengan que ver con la función que va a desempeñar. ¿Ok? Es el tener la religión preferida tampoco. Es un criterio que viene al caso. El ser agnóstico tampoco es un criterio que viene al caso. Imagínense que de pronto se decide que hay un varón y una mujer y se le da el puesto al varón, el cargo al varón. Y se dice lo siguiente, se dice hay que darle el puesto al varón porque la mujer en un momento va a querer tener familia y va a pedir vacaciones o va a dejar el trabajo. ¿Creen que eso es justo? ¿Mm? ¿Creen que es justo decir a la mujer no por esas razones? Bueno, parece que no, ¿no? Parece que no. Porque no es algo que viene al caso, digamos. Lo que Rawls está diciendo es en los puestos, tanto en el Estado como en la empresa privada, tiene que darse el acceso a cargos y a puestos de acuerdo a las calificaciones que los participantes del concurso tengan. Es un criterio
del mérito, criterio meritocrático. ¿Ok? Y solo el mérito, y nada más que el mérito. ¿Ok? No otras razones. No por el color de la piel, o por el tamaño, o por si es varón o mujer, o por la religión o la lengua. Es el mérito. ¿Ok? Bien. Y la segunda, el segundo principio dice lo siguiente: esos puestos y cargos deben ejercerse en el máximo beneficio de los integrantes de la sociedad menos privilegiados. ¿Qué quiere decir eso? Deben de ejercerse, deben de redundar, deben ejercerse en el máximo beneficio de los integrantes de la sociedad que estén en desventaja. En desventaja, menos privilegiados. Como por ejemplo, qué sé yo, ¿quiénes son los menos privilegiados de la sociedad? Los que están en desventaja. ¿Quiénes podrían ser? Pobres, los que están en extrema pobreza, por ejemplo, los que tienen algún tipo de discapacidad física o mental. ¿No es cierto? En mayor vulnerabilidad. De lo que está diciendo Rawls, la sociedad es justa cuando los puestos y cargos están en manos de las personas que tienen el mérito, pero esas personas no pueden utilizar esos puestos y esos cargos para su propio beneficio. Tienen que hacerlo en beneficio de los menos aventajados. Los menos aventajados. A ver, eso queda claro, digamos, por ejemplo, si hablamos del sector público, ¿no? Claro, el presidente del BCR no va a hacer su trabajo pensando en su beneficio o en el beneficio de su familia. Y no tiene que pensar en el beneficio especialmente de los menos aventajados de la sociedad. Y eso es lo que haría que esa sociedad sea justa. Y en el ámbito privado, a ver, por ejemplo, imagínense de pronto, alguien que trabaja en una empresa farmacéutica y ha logrado una medicina. Una medicina. ¿Ok? Ha producido una medicina. Tiene derecho a patentarla, a tener la patente de manera indefinida o no. Esta persona que trabaja para un laboratorio que utiliza muchos recursos para lograr sus avances en la medicina. El autor tiene derecho a patentar la medicina que produce. Esa persona de pronto estudió duro desde niño, se esforzó mucho, estudió, se quemó las pestañas, podríamos decirlo,
logró ir a, ¿cómo se llama? A un posgrado en el extranjero, qué sé yo, donde fuera, en Harvard o en cualquier otro lugar. Y como fue uno de los primeros de su clase, de su promoción, podríamos decir. ¿Tiene derecho a la patente o no? No, no, que la patente, ¿no? Digamos, tiene derecho a no renunciar a la patente indefinidamente. Eso significa que el Estado no puede no puede utilizar la fórmula para producir la medicina genérica. ¿Qué dirían ustedes? Bueno, ahí habría que hallar un punto medio, ¿no? Porque puede ser que si no hay el genérico, mucha de la población pueda quedar desprotegida sin tener la oportunidad del medicamento, ¿no? Ya, Hay que evaluar también eso, ¿no? pero la empresa, ¿cómo se llama? No podría ganar. ¿Y eso sería justo? La vida de muchas personas podría estar en riesgo, depende, ¿no? Que me hace acordar un poco a lo que hemos pasado con COVID, ¿no? También, ¿no? Ese ejemplo que menciona, ¿no? Y cómo el tema de las vacunas o las empresas que desarrollaban las vacunas eh, hacían o ahí se mezclan dinámicas de poder y hacía que algunos países pues no pudieran disponer de la vacuna oportunamente, ¿no? Bueno, en el caso de las vacunas para el COVID, ¿cómo se llama? Se vendían de las empresas a los estados, ¿no? Pero claro, había estados que tenían más recursos y compraban más vacunas a las empresas que tenían las vacunas mejores, digamos. Esa era la lógica. Pero no, hasta ahora ninguna de esas empresas, Pfizer, digamos, BioNTech, lo que fuere, AstraZeneca, ha cedido la patente. Pero es justo que a alguien le obliguen que el Estado le obligue a renunciar a la patente o no. Claro, los que dicen que no es justo están diciendo, ¿cómo se llama? Es mérito propio. Y lo que garantiza, en cierto modo, la justicia es el mérito. Es el mérito. En el caso de las herencias, no tiene el derecho a recibir todo lo que hereda o tiene que pagar una, un impuesto
fuerte por la herencia. Es decir, si la herencia es más sustanciosa, el impuesto es más alto. ¿Eso sería justo o no? Sí, ¿cómo se llama la herencia? Digamos, si alguien hereda, por ejemplo, una casa de 1000 metros cuadrados. Tiene que pagar mayor impuesto de alguien que hereda simplemente un departamento. Una mayor tasa, un porcentaje. Debe de colocar, digamos, una especie de impuesto a las herencias o no. Así es. Sí, Martín. Sí, profe. Creo que sigue un poco la misma lógica en el sentido de del impuesto a la riqueza, digamos, ¿no? Es decir, quienes más concentran y tienen mayor capital y mayor riqueza, eh, de alguna u otra forma están, digamos, en el deber de cumplir con mayores impuestos comparados, digamos, con personas que no tienen, digamos, los mismos recursos, obviamente. eh, por un principio de redistribución, ¿no es cierto? Y de equidad, digamos, ¿no? Ujú. Eso supone, por ejemplo, colocar impuestos a la renta, digamos, hacer que el impuesto a la renta sea mayor al impuesto al consumo, ¿no? Porque el impuesto al consumo, por ejemplo, si colocamos impuestos a la leche, al azúcar, a la harina, al pan. De acuerdo, pero también tendrá que ver en ese sentido si es que, digamos, es un sector con un capital dominante y monopólico, digamos, ¿no? Si hablamos de la leche, por ejemplo, yo en lo particular no recuerdo otra leche nacional que no sea Gloria, que esté ahorita en el mercado, que sea tal cual leche y que esté en el recordaris de la gente, ¿no? Entonces hay una imposición ahí un poquito monopólica del asunto y en ese sentido, con mucha más razón, creo que debería haber un impuesto mayor, ¿no es cierto? Pero un impuesto al consumo, me refiero a los que compran la leche. De acuerdo, de acuerdo. Es decir, porque otra cosa es a la ganancia. Realmente podríamos colocarle un mayor impuesto a la empresa Gloria, por cómo se llama, por tener mayor ganancia que a otra empresa, digamos. Es impuesto a la renta. El otro es impuesto al consumo. El impuesto al consumo es, por ejemplo, yo compro una hoja de papel y una parte de lo, de lo que cuesta va al, al impuesto. No sé qué es lo que habría que hacer. Habría que aumentar el impuesto a la, al consumo o el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es justamente al que tiene mayor, a la riqueza, digamos. Pero eso sería justo o no. Bien, bueno, la respuesta de Rawls es que de todas esas cosas hay que decirle que sí, es decir, ujú. Es decir, mayores herencias pagan mayores tasas de impuestos. No
está permitido, digamos, mantener la patente permanentemente. Eso es lo que diría Rawls. Rawls también diría, hay que aumentar el impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta debe ser más alto que el impuesto al consumo. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es el argumento de fondo de Rawls para defender esas ideas? Para eso vamos a hacer una pausa y volvemos, ¿ya? Para ver cómo es el razonamiento que Rawls está presentando. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una pausa de unos 15 minutos más o menos y regresamos. Bueno, vamos a continuar con nuestra sesión. Ok, vamos a continuar con nuestro tema. Bueno, la pregunta de fondo es ¿cuál es la lógica que está detrás de este razonamiento que tiene Rawls? No podría decir que se trata de algo de humanidad, ¿no? Digamos, es decir, sería muy inhumano, muy inhumana una sociedad en la cual las personas que están son menos privilegiadas no pueden ser apoyadas por los grupos más productivos o por los que tienen mayor acceso a recursos. O uno podría decir también que se trata de una cuestión de dignidad, ¿no? Que hay que mantener, hay que tratar las personas menos productivas o menos privilegiadas con dignidad. También podría ser una posibilidad. Pero en realidad, la idea que tiene en la cabeza Rawls es la estabilidad social, la estabilidad de la sociedad. La razón por la cual, la razón que justifica la segunda parte del segundo principio de justicia es una razón de estabilidad de la sociedad. ¿Qué significa eso? Ya Rawls había definido una sociedad como un sistema de cooperación. Ya, un sistema de cooperación. Pero es un sistema de cooperación basado en la justicia. Justo de cooperación. Claro, hay otras formas de cooperación. Digamos, por ejemplo, uno puede obligar a otro a cooperar. Pero una cooperación basada en la obligación, el uso de la fuerza, por ejemplo, o de las armas, o cooperas o te mato, no es justo, digamos, que no está, la gente no está cooperando por por buenas razones, es decir, de manera voluntaria y consciente. ¿Ok? Entonces, bueno, hay diferentes formas en las que la sociedad puede pedirle a las personas que cooperen.
o diferentes condiciones de cooperación, podríamos decir, ¿no? Como, por ejemplo, la universidad también puede hacer lo mismo. Eh, la universidad puede decirle a los estudiantes y a los profesores y también a los trabajadores de la universidad que cooperen con ella, pero les dice, si cooperas con nosotros o conmigo, tus condiciones de vida van a empeorar. A la sociedad, decirle a las personas que están menos favorecidas dentro de la misma sociedad, ¿no? La sociedad le va a decir a esas personas, si cooperas con nosotros, tus condiciones de vida van a empeorar. Yo les pregunto a ustedes, ¿esas son buenas razones para pedir cooperación o no? Parece que no, ¿no? Parece más bien que una sociedad de ese tipo no dista mucho de, qué sé yo, de un campo de concentración, ¿no? Es una forma de coacción, claro. No dista mucho de un campo de concentración o de una máquina de moler carne humana. ¿No? Y si la sociedad o la universidad dice, si cooperas conmigo, tus condiciones de vida no van a mejorar, pero tampoco van a empeorar. Van a salir de la universidad igual que como entraron. O van a pasar toda su vida dentro de la sociedad en la misma situación. No van a empeorar, pero tampoco van a mejorar. ¿Esa es una buena razón para pedir cooperación o no? ¿Es una razón para la cooperación o no? Bueno, parece que tampoco, ¿no? Se supone que alguien que coopera le espera por lo menos tener mejores condiciones de vida. Y por eso la única razón válida para poder exigir o pedir cooperación a los integrantes de la sociedad es garantizándoles que sus condiciones de vida van a mejorar. Van a mejorar. Si cooperas con nosotros, tus condiciones de vida van a mejorar. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, digamos, que la sociedad siempre tiene personas que por diferentes motivos tienen una baja productividad económica. Qué sé yo, porque no han tenido una buena alimentación o lo que fuere, o tienen algún tipo de discapacidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama? No van a ser, diríamos, competitivos. No van a ser productivos dentro de la sociedad. Pero sin embargo, la sociedad tiene que garantizar a esas personas que sus condiciones de vida van a mejorar. ¿Y por qué eso? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué Rawls se esfuerza en ese argumento? Porque
Él se da cuenta que que una sociedad de otro tipo, una sociedad en la cual las personas que tienen las oportunidades y los cargos y los puestos los utilizan solo para su propio beneficio, para su propio provecho, lo que hace es va desestructurando la sociedad. Va desestructurando la sociedad, se va quebrando, se va a quebrar, pierde estabilidad, porque las personas que están fuera de los beneficios de la sociedad no van a tener razones para cooperar con ella. Y va a haber protestas, manifestaciones, puede haber crisis social fuerte. Era lo que justamente Rawls estaba viendo en su época. En su época, él estaba asistiendo a la lucha por los derechos civiles. Él se daba cuenta de que la sociedad norteamericana en la que él estaba viviendo le había cerrado el paso a mejoras de condiciones de vida a los afroamericanos. Y los afroamericanos estaban protestando de lo que tenía, lo que veía Rawls es si la sociedad, si las personas que eran privilegiadas de la sociedad, no estaban dispuestas a renunciar a parte de sus privilegios, la sociedad se iba a quebrar, se iba a producir una crisis social profunda. Bien, ese es el argumento. Ese es el argumento. En cierto modo, tiene una lógica importante ese argumento. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Una empresa encuentra que de pronto puede inclusive serle más beneficiosa a ella, a la empresa misma, renunciar a parte de sus ganancias para poder mejorar las condiciones de vida de las personas que trabajan en la empresa o mejorar las condiciones de vida del entorno. De pronto, digamos, en ingresos netos no va a ganar tanto como antes, pero va a lograr ganar en estabilidad social, es decir, en buena relación con el entorno o buena relación con sus trabajadores. Bien, entonces esa es la idea. Esa es la idea. Yo les pregunto a ustedes lo siguiente, digamos, en el Perú actualmente, ¿cómo funciona esto, digamos? El Perú actualmente está, digamos, los sectores menos privilegiados tienen razones para cooperar o no.
Bien, bueno, lo dejo para que lo piensen. Bueno, aquí Rolls entonces pasa inmediatamente a hacer algunos comentarios a los principios de justicia que había presentado. Y señala que el primer principio tiene prioridad sobre el segundo. Ambos regulan las instituciones básicas de la sociedad, principales instituciones sociales, políticas sociales y económicas. Y el segundo principio, y la segunda parte del segundo principio especifica un índice de bienes primarios, de bienes, derechos y libertades. Ujú. Así es, pues. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el primer principio tiene prioridad sobre el segundo. Uno no puede satisfacer el segundo principio sin antes satisfacer el primero. Porque de hacerlo al revés, no podría decir que en nombre de la justicia social vamos a eliminar los derechos fundamentales. Y eso no se puede hacer. El primer principio garantiza, digamos, las condiciones de una sociedad democrática. ¿Ok? Entonces, una sociedad en la que el primer principio no esté asegurado es una sociedad en la que no hay una democracia activa, una democracia funcionando. ¿Ok? Pero además dice lo siguiente. Dice que ambos principios regulan las instituciones básicas de la sociedad. Por ejemplo, políticas, es decir, por ejemplo, regulan la Constitución o las diferentes instituciones políticas del país, de la sociedad. Sociales y económicas, qué sé yo, las universidades, los colegios profesionales, los clubes. Y también de instituciones económicas, el mercado. Es decir, ambos principios regulan el mercado, la familia, por ejemplo. Está regulada por los principios de justicia. Y además, él señala que en la segunda parte del segundo principio está conectada con un conjunto de bienes primarios. Claro, y esos bienes primarios los especifica en varios lugares. Yo los he tomado de justicia como imparcialidad, una reformulación. Se trata de libertades y derechos básicos, derechos de movimiento, libertad de movimiento y libertad de libre empleo, poderes vinculados a cargos vinculados al ejercicio de la autoridad, ingresos y prosperidad material y las formas sociales del autorrespeto. Claro, los derechos y libertades básicas, se entiende muy bien, digamos, son derechos fundamentales. Libertad de movimiento y libertad de libre elección de empleo. Tiene que ver con la posibilidad que tiene una persona para conseguir empleo en
de manera libre y cómo se llama y con cierta facilidad. Después, poderes vinculados al ejercicio de la autoridad. Ingresos y prosperidad material, eso también recursos básicos. Y las formas sociales del autorrespeto. No tiene que ver con las sociedades, de los grupos sociales que han sido discriminados durante siglos o durante décadas. Los afroamericanos, por ejemplo, en Estados Unidos, o los grupos, digamos, marginados del Perú, digamos, por ejemplo, las comunidades amazónicas. ¿Ok? Y después Rawls va a presentar una idea importante, que es la idea de la cultura política pública. La cultura política pública es el espacio de decisión y deliberación social en la que se trata de realizar un esfuerzo de la sociedad política para hallar una base compartida en cierta familia de intuiciones propias de la democracia, base que asegure la libertad democrática y la igualdad. Se trata de integrar convicciones como la tolerancia religiosa y el rechazo a la esclavitud en una concepción política de la justicia. La concepción política de la justicia se articula en una reflexión sobre las intuiciones presentes en la cultura política pública. Esta reflexión es denominada por Rawls equilibrio reflexivo. Bien, aquí hay varias cosas interesantes por trabajar, pero vamos a hacerlo la próxima sesión. Parece que están un poco cansados y cansadas, ¿ya? La próxima sesión que estén más participativos para poder aprovechar mejor las energías, ¿ya? Nos quedamos aquí. Nos vemos el jueves, ¿ok? Gracias a todos y a todas. Nos vemos. Gracias, doctor. Está Cuídese. bien, profesor. Cuídese. Hasta Ok, luego. hasta luego.